Buenas tardes, mi nombre es Nairobi Santoyo y voy a hablar sobre la responsabilidad civil. La responsabilidad civil va a recaer sobre una persona de reparar el daño que ha causado a otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario, habitualmente mediante el pago de una indemnización de perjuicio. Sus elementos. La responsabilidad contractual es el incumplimiento de una obligación que nace por un contrato, y la responsabilidad extracontractual se va a producir sin que exista ninguna relación jurídica previa entre las partes, o incluso existiendo ella. El daño es consecuencia no del incumplimiento de una obligación voluntaria, sino del deber jurídico genérico del no causar daño a otro. Entonces, el incumplimiento extracontractual es un deber jurídico general de no hacer daño a nadie. El incumplimiento se produce bien sea parcial o totalmente en forma temporal o permanente, cuando el deudor no puede hacer frente al pago de la obligación. El incumplimiento se puede clasificar según voluntario o culposo, que es el no cumplimiento de la obligación a la causa, hecho o circunstancia que se le puede imputar al deudor culpa o dolo. El involuntario es cuando motivado a causas, hechos o circunstancias del deudor, es decir, no imputables a él ni directa ni indirectamente, le impide cumplir con la obligación contraída a los efectos que se deriven del incumplimiento, por causa extraña no imputable. La exoneración libratoria del deudor de cumplir con la obligación de la responsabilidad civil, y la restitución específicamente en lo relativo a la ejecución de las prestaciones. La culpa debe ser el incumplimiento culposo para generar la obligación y de reparar el daño. El daño es toda disminución o la pérdida experimentada de una cosa material integrante del patrimonio o de la víctima. Las condiciones del daño deben ser determinadas o determinantes, deben ser cierto y actual, debe lesionar un derecho de la víctima y el daño no debe haber sido reparado. El daño debe ser personal a quien lo reclamó. La relación de causalidad es la relación de causa y efecto entre el incumplimiento culposo y los daños y perjuicios operados como efecto. Las teorías sobre el vínculo de la causalidad son: la equivalencia de condiciones. Para esta teoría, la causa de un hecho dañoso son todas las condiciones necesarias para producir causalidad de perjuicio. También nos encontramos con la teoría de la causa próxima, que se refiere a la causalidad humana, que es la causa que solamente es aquella entre diversas condiciones necesarias de un resultado. Se halla temporalmente más próxima a tanto en físico como humano próximo. En la causalidad adecuada, esta predomina actualmente, a diferencia de la teoría de la equivalencia de las causas. No todas las condiciones necesarias de un resultado son equivalentes, pero aquella que, según el recurso natural y ordinario de las cosas, es idónea para producir el resultado, esa es la causa. La responsabilidad patrimonial es el conjunto de relaciones jurídicas que vinculan a una persona con un conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Los principios que rigen la materia de la responsabilidad patrimonial son: el principio de integridad del patrimonio, que menciona que el deudor
está en la obligación de conservar la integridad de su patrimonio, para que el acreedor tenga un respaldo, ya que el deudor pagará con su patrimonio, si no lo hace en efectivo. El otro principio de la responsabilidad es la ilimitada. En este caso, todos los bienes del deudor están expuestos al poder total del acreedor. Muchas gracias, esta fue mi exposición.